El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Que nos encontramos con Andrés Tapia, quien es exdirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Andrés, querido, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras en este espacio del hueco en el muro. Pedirte que saludes a la audiencia. Muy buenos días, hermanos de Bolivia y de todo el continente. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que está sintonizando esta hora. Andrés, si podrías ponernos en un contexto actual de lo que viene aconteciendo en territorio ecuatoriano. Sabemos que llevan ya más de 14 días movilizados y pues si nos puedes decir qué es lo que ha pasado en este transcurso, cuáles son las demandas que está movilizando al pueblo ecuatoriano. Realmente estamos ya en el día 17 de la paralización y bueno, las acciones se han mantenido, ¿no? Durante ya estas semanas. Inicialmente fue el retiro en el subsidio al diésel, lo que desató la inconformidad general, pero claro, se han sumado también otras demandas, una serie de ofrecimientos y cuestiones postergadas, ¿no? Producto de la exclusión y marginación histórica que sobre todo los sectores sociales y el movimiento indígena han tenido a lo largo de los gobiernos y sobre todo en estos últimos dos gobiernos. Pero además de esta crisis, se mezcla con una coyuntura política que vive el país de cara a una nueva consulta popular convocada por el presidente de la República, que se convierte en una especie de medición de fuerzas para el presidente, y sobre todo porque dentro de una de las preguntas de la consulta plantea el llamado a una asamblea constituyente que desde el campo organizativo es vista como una grave amenaza en cuanto a la posibilidad de retroceder en derechos conquistados en la Constitución del 2008, como principalmente los derechos colectivos. Así que hay una mezcla de factores que han desatado pues la inconformidad en el movimiento indígena específicamente. Andrés, estas demandas que se han planteado, una tiene que ver con la restitución del subsidio, pero también hay otras que se posicionan más que todo desde el movimiento indígena, que ahorita es el que está tomando las calles. Si nos podrías compartir estas otras demandas, ¿con qué tienen que ver? ¿Qué es lo que también están posicionando desde esta lucha organizada? Bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ampliación de la frontera extractiva, que es uno de los planes que el gobierno y las empresas articuladas a los intereses gubernamentales promueven. Recordemos que el gobierno abrió el catastro minero o reabrió el catastro minero hace poco y está planteando una nueva licitación de campos petroleros, la denominada Ronda Suroriente y Ronda Subandina. Entonces, frente a esto, por ejemplo, es una de las demandas centrales principalmente en la región amazónica y principalmente en todo el sector rural de la Sierra Centro y Sur, también Sierra Norte, sobre todo el tema de la no ampliación a la frontera extractiva. Pero también hay muchos hechos derivados de la subida del precio del diésel. Recordemos que sube $1 el galón. Entonces esto repercute directamente en la economía popular en vista del incremento en los precios de los productos de primera necesidad y posteriormente incluso en el tema de los pasajes. Así que es un efecto en cascada, ¿no? Que se va generando y que es lo que genera toda esta situación, mientras por otro lado la crisis de seguridad o de inseguridad que vive el país es más que evidente, que ha convertido el Ecuador en uno de los países, si no el primero ahora, pero entre los principales países más inseguros y más violentos de América Latina. Entonces es una mezcla de factores que hace que el ambiente sea sumamente hostil en estos momentos, incluso para ejercer el legítimo derecho a la protesta. ¿Cuál es la respuesta hasta el momento que ha dado el Estado ecuatoriano a esta movilización? ¿Ha habido algún llamado al diálogo, alguna intención de negociación o cuál ha sido esa respuesta que emana desde esa instancia? No, realmente no ha existido ninguna respuesta desde el gobierno, se ha mantenido inflexible, es más, ha señalado que no dialogará con el movimiento indígena, con la CONAIE, que las demandas son, pues no son aceptables, que no están dispuestos a poner sobre la mesa ni el tema del subsidio al diésel,
ni por ejemplo la bajada del IVA, que también fue subida al 15%. Entonces, pues prácticamente el gobierno le apunta a una estrategia de desgaste, y mientras tanto desde el movimiento indígena se ha planteado la continuidad de las acciones. Entonces nos encontramos realmente en un punto de desencuentro total, en el que no se ha podido dar ningún tipo de acercamiento. Conocemos también de las campañas de desinformación que desde el gobierno central se ha venido poniendo a circular, ¿no? Y también las detenciones ilegales. Hablamos también de pérdidas de vidas de compañeros, compañeras, hermanos, hermanas que hacen parte del movimiento indígena. ¿Cuál es la estrategia que se viene manejando desde la CONAIE, la CONFENIAIE y de estas otras instancias para de alguna manera posicionar sus demandas, pero también hacer conocer a pues traspasar el cerco mediático que se ha impuesto en el Ecuador, porque como comentarte también que acá muy pocas noticias nos están llegando de esta movilización, si no es por las plataformas? ¿Cuál es la estrategia que se viene sosteniendo desde estos espacios para dar a conocer estas demandas, pero también posicionar la lucha? Sin duda, muy importante. Es importante que conozcan que lamentablemente esta movilización ha sufrido una de las represiones más eh, violentas que hemos visto. Recordemos que el Ecuador se ha caracterizado por procesos de levantamiento muy grandes. Los estallidos sociales de 2019 y 2022 dan cuenta de ello. Sin embargo, vemos un perfeccionamiento en los métodos represivos por parte del gobierno, y que ya lamentablemente ha producido ya la pérdida de un compañero, Efraín Fuérez, quien fue asesinado por el disparo directo de balas por parte de las fuerzas militares, y no conforme con ellos, a la persona que le quería socorrer, los militares le golpearon, le dejaron sus derechos, y el gobierno más que todo no ha reconocido estos actos y no ha dado un pronunciamiento oficial al respecto. Tenemos de cerca de 200 casos de vulneraciones de derechos, más de 100 detenidos, 17 procesados por terrorismo. Así que es una situación no solo del ataque directo y represivo y violento que generan las fuerzas militares y policiales, sino también todo un proceso de criminalización de la lucha y la protesta social, que realmente ya por las figuras legales que han establecido, pues marca la tónica de lo que es un gobierno de corte, bueno, un gobierno neoliberal de derecha, pero de corte fascista, acusando a campesinos, a agricultores, a trabajadores por presuntos delitos como el terrorismo. Además, un acto que no se había presentado en otras ocasiones era, por ejemplo, el bloqueo de las cuentas bancarias de las organizaciones. Se han bloqueado las cuentas de 60 luchadores sociales para inmovilizarlos y tratar de que no actúen en el marco del paro, pero además cuentas de organizaciones como la misma CONAIE, la CONFEñae, el Movimiento Indígena de Cotopaxi, para impedir que tengan o logren tener cierta movilidad en estos contextos. Entonces, frente a ello es importante romper el cerco, la articulación de medios comunitarios que nos hemos aliado en el contexto de la movilización ha sido importante, y cada vez ha crecido más y ha tenido un eco también internacional, de tal manera que la situación que acá se vive es evidente. Incluso los medios masivos han optado por difundir las noticias de lo que ocurre, obviamente con un sesgo en función de los intereses del poder, pero ya la realidad que se vive no ha podido ser ocultada por parte de los medios masivos, e incluso a nivel internacional cada vez han existido mayores muestras de respaldo a la movilización en países del cono sur de Centroamérica, también en los países vecinos, incluso en Europa. Así que consideramos que estas acciones han sido efectivas para lograr visibilizar la realidad que ocurre. Andrés, ¿ustedes como organizaciones ven la posibilidad de un pronto encuentro, tal vez de una convocatoria del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano para un diálogo, o lo ven prácticamente imposible? Y si ese fuera el caso, ¿cuáles son las medidas o cuáles son las acciones que también van a venir asumiendo desde la organización? Bueno, realmente, y siendo objetivos, vemos muy lejana la posibilidad de un diálogo. El gobierno ya ha señalado en reiteradas ocasiones que no quiere dialogar, y también hay que entender el termómetro social de la movilización, sobre todo en la Sierra Norte, en la provincia de Imbabura, donde la gente se ha movilizado masivamente. También hay reticencia y sobre todo hay desconfianza en qué tipo de diálogo o en un proceso de diálogo
qué resultados concretos se podría obtener. Entonces eso realmente genera un clima de desconfianza generalizada en la población que prácticamente hace que no se encuentre una salida política en estos momentos, al menos podría eso cambiar en las próximas horas, pero hasta el momento realmente se lo ve muy complicado. Andrés, haciendo también tal vez un balance, si podrías compartir con nosotros y nosotras estos procesos reflexivos que se vienen sosteniendo dentro de las organizaciones, ¿no? Como por ejemplo la participación en este proceso electoral y cómo él mismo ha terminado dando por ganadora a este candidato que ya tenía muchas denuncias por corrupción, que ya se sabía quién era, qué es lo que está pasando ahí en la construcción dentro del movimiento, pero también de la sociedad, qué temas es que estamos descuidando tal vez en cuanto a la conversación, en cuanto al posicionamiento, en cuanto a la reflexión, y qué cosas también son elementos que nos pueden seguir entretejiendo la lucha en distintos territorios. Sí, muy importante la pregunta porque efectivamente luego de un ascenso de la lucha social a un momento muy fuerte, ¿no? Lo que fue 2019-2022 y no solo en el Ecuador, sino en el continente, vemos nuevamente un reflujo y un emergimiento nuevamente de las fuerzas de la derecha en la configuración del panorama latinoamericano y mundial, y el Ecuador no es ajeno a ello, por ello que prácticamente hayamos tenido en los últimos 6 años 3 gobiernos de derecha. Si bien el gobierno anterior a este, el de Guillermo Lasso, no pudo completar su periodo precisamente por el estallido social de junio 2022, tenemos que luego en los resultados electorales vuelve la derecha a reconfigurarse y lograr llegar al poder. Quizás en base a una estrategia que ha sido más efectiva en el sentido de apostarle al marketing digital, a las estrategias de comunicación mediáticas con figuras relativamente renovadas, como el actual presidente, que no necesariamente tenía un perfil político anterior y que emerge y logra capitalizar ese descontento social. Sin embargo, justamente es un llamado a cuestionarnos, ¿no? Desde el campo organizativo, desde el sector de la izquierda, cómo estas estrategias no están siendo lo suficientemente efectivas para lograr, pues, una tendencia apunte o logre capitalizar en estos procesos. Quizás la respuesta es que de pronto en ese ámbito es donde se están cometiendo una serie de equivocaciones y más bien hay que fortalecer el campo popular, que es el que realmente ha logrado frenar a todos los gobiernos, en el caso del Ecuador, a lo largo de los años, sobre todo los últimos 6 años, de imponer las recetas del Fondo Monetario Internacional. Esta es una nueva prueba que considero no termina incluso con esta movilización, sino más bien es el inicio de una ola de insatisfacción que seguramente, independientemente del desenlace que tenga este paro, que en las próximas semanas y meses y sobre todo el próximo año va a tener repercusiones. Es decir, quizás el gobierno se siente victorioso en estos momentos, pero podemos entrever que las condiciones económicas y políticas del país nuevamente apuntan hacia la configuración de un nuevo estallido social bastante cercano. Andrés, te habla Santos desde Santa Cruz. Tiempo de agradecerte esta comunicación. Nos estás informando en torno a la situación que se está viviendo en este hermano país del Ecuador. ¿Cuál es la situación en el caso de las ciudades? Entiendo que estas movilizaciones que nos estás comentando es mucho más fuerte en las provincias, en el área rural. ¿Cómo se vive esta situación de movilización y de protestas en las ciudades? Aunque Cuenca ha sido uno de los lugares importantes porque se ha logrado hacer retroceder esta decisión en contra de esta minería que prácticamente amenazaba la contaminación del agua en Cuenca. Andrés. Sí, sí, históricamente se ha caracterizado el sector rural, ¿no? Por tener esta fuerza de movilización y eso se sigue manteniendo. De allí que provincias de Sierra Norte y Sierra Centro hayan sido el foco de la movilización en esta ocasión. Sin embargo, las ciudades también han tenido su nivel de participación, quizás no en el nivel, en el caso de la capital Quito, como en los últimos estallidos, donde realmente ha sido pues el apoyo de la ciudad es fundamental, tanto en masividad sobre todo. Quizás en esta ocasión, si bien no ha sido en esa magnitud, sí hemos tenido varias acciones de resistencia también en la ciudad. Entiéndase, no solo el casco urbano principal de la ciudad,
donde incluso han existido marchas y ha existido represión también, sobre todo al sector estudiantil, pero también en los alrededores, en la periferia de la ciudad, donde también han habido manifestaciones, porque además también allí están presentes las comunas bases de la CONAIE, ¿no? Entonces es una amalgama entre el sector urbano como tal y el sector rural, que se configuran también en medidas de hecho que se han tomado cerca de la capital, así que se vive, digamos, no el nivel de masividad de otras ocasiones, pero en las ciudades incluso como Quito, sí un nivel de movilización de todas maneras, y sí el ejemplo de Cuenca creo que es remarcable, una movilización de cerca de 100.000 personas, que para una ciudad de más o menos 500.000 personas es bastante considerable, y sobre todo que logró como resultado concreto el retroceso en la política minera, en un proyecto emblemático como es el de Loma Larga en el sector de Quimsacocha. Así que de todas maneras vemos que ha habido también una respuesta, aunque más localizada en esta ocasión, pero también ha habido una respuesta en las ciudades. Andrés, Pablo te habla desde el sur de Bolivia, desde Tarija. El día de ayer se ha conocido de un atentado, así entre comillas, del que habría salido ileso el presidente Daniel Noboa. La prensa empresarial lo ha reflejado así, este hecho. Lo que quería preguntarte es cómo tendríamos que entender este hecho que ha sido denunciado también por la CONAIE el día de ayer, ¿no? Cuando se decía de que más bien era una actitud de provocación en la que estaba incurriendo Daniel Noboa, y no solamente ahora, sino en otros momentos. ¿Cómo hay que entender eso? Ahí se siente Daniel Noboa con la suficiente fuerza como para ir y torear, se puede decir, al movimiento popular, para generalizar la represión, o más bien hay un debilitamiento de sus posiciones, que se ve obligado a victimizarse para tener mayor fuerza en la represión y obviamente en el cumplimiento de otros propósitos que tiene como gobierno. ¿Cómo podríamos entender este hecho, Andrés? Gracias. Sí, sin duda es un acto de provocación, ¿no? No el primero que se presenta. De hecho, el traslado de la sede del gobierno de Quito a la ciudad de La Tacunga, a 2 horas de Quito, al sur, en una provincia de Sierra Central, fue un acto de provocación, indudablemente. La movilidad del presidente Noboa al sector de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en la Sierra Norte, justo en el momento más álgido de la movilización, fue un acto de provocación. Claro, lo hace porque estaba blindado por un convoy de 120 carros y 1.500 efectivos militares, tanto en La Tacunga como en Otavalo. Entonces lo hace porque tiene todas las fuerzas del Estado a disposición para mostrar estos actos que reflejaría una actitud de fuerza, ¿no? Entre comillas, pero son sin duda actos de provocación. Recordemos que de Otavalo, de la ciudad de Ibarra, perdón, que es la capital de la provincia de Imbabura, él tuvo que salir en helicóptero, dado el rechazo de la misma población en la ciudad, en el sitio donde él estaba concentrado. Y este tercer acto en Cañar es la continuación de ello, es decir, mostrarse como un hombre fuerte con la idea de un presidente que puede trasladarse en cualquier lugar, pero también sin medir las consecuencias que la reacción popular genera en ello, y resultado de ello es que hubo un rechazo de la población rural de las comunidades por donde él pasaba, y pues los hechos que ocurren ahí, que distan muchísimo, por supuesto, de ser un intento de magnicidio. Eso es totalmente desproporcionado y es un acto de victimización que yo señalo refleja las dos cosas. Por un lado, sí, esta intención de mostrarse victorioso y con la fuerza de que el poder le impone, pero por otro lado también genera un desgaste, así que habría que leerlo en esos dos términos los hechos. No obstante, nosotros consideramos que sí es un acto de victimización y de provocación, y que el gobierno, en lugar de estar optando por esa política o por esa línea narrativa o discursiva, debería responder por la muerte del comunero Efraín Fuérez en la provincia de Imbabura, debería responder por los 100 detenidos, debería responder por los 17 acusados de terrorismo y por los 200 casos de vulneración de derechos que se han presentado en este paro. Eso es lo que el gobierno debería responder, y no está respondiendo, y está dando evasivas con estas otras muestras como la que señalabas. Ante este proceso de movilización que es fruto de las disconformidades de estos gobiernos más de discurso populista y
altamente neoliberales y ultraderecha, de la ultraderecha conservadora. ¿Cuál crees que sea el llamado que se viene haciendo también desde el movimiento indígena ecuatoriano hacia los pueblos del Abya Yala, como tal vez alternativas de resistencia, como alternativas de defensa de nuestro territorio, pero también como propuestas de lucha, Andrés? Bueno, sin duda seguir fortaleciendo el tejido social, y eso nos implica a todos los pueblos de Aviala. Hemos tenido muestras de solidaridad y de respaldo, y eso es muy importante. Hoy día nomás había un comunicado desde la Confederación Nacional Bartolina Sisa y en general desde las organizaciones del Cono Sur, de Centroamérica. Hay, ¿no?, esa conexión que siempre es un aliciente o siempre da ánimo a los movilizados. Ahora, claro, debemos nuevamente reconfigurar las fuerzas populares, porque recordemos que el continente se ha estado sacudiendo en todos estos años. 2019 fue el inicio de movilizaciones populares en varios puntos del continente, y pues la derecha también se ha rearmado y ha vuelto a reconfigurar también sus fuerzas, y se proyecta se proyecta con un proyecto para los próximos 10 años en el caso del Ecuador. Entonces eso nos obliga con mayor urgencia a poder rearticular las fuerzas que de pronto se han dispersado luego de estos momentos altos de la lucha social, y en este momento de reflujo no puede dejar de consolidarse, ¿no? Entonces es un llamado pues de las organizaciones de todo del continente a poder establecer comunicación, si no la tienen, empezarla a hacer, y si la tienen, volver a hacerlo, para establecer estrategias conjuntas, ¿no?, de lucha a nivel continental. Andrés, antes ya de cerrar este espacio de encuentro, quería hacerte una última pregunta. ¿Cuáles crees que sean esas luchas, esos elementos, esos temas que puedan ser los ejes articuladores de esta lucha en nuestro Abya Yala desde pueblos, naciones indígenas originarias? Bueno, uno de los temas que nos une en todo el continente es la lucha frente al extractivismo, principalmente minero. Es una grave amenaza en todos los territorios, y el tema petrolero también, que es sobre todo en las zonas amazónicas, ¿no? El continente tiene pues 9 países panamazónicos, así que es una lucha que nos articula, que siempre ha sido nuestra bandera de lucha y nos ha unificado, ¿no? Así que la reapertura de licitaciones, todo el avance de la frontera extractiva, pues es algo que unifica las posiciones de los pueblos. Muchos pueblos quizás en esta ocasión no estuvieron muy de acuerdo en ciertos puntos de los planteamientos, pero cuando se trata de luchar por defender el territorio frente a las amenazas extractivas, sí salen y se pliegan, como fue justamente una marcha masiva que se realizó el día de anteayer acá en la provincia de Pastaza, en la Amazonía Central, y que permitió confluir a toda la gente en torno a estas demandas. Así que considero es uno de los temas, pero sin duda hay muchos más que tienen que ver con la matriz económica productiva que cada uno de nuestros países posee, y que ha generado condiciones de marginación y exclusión estructurales en nuestra población. Andrés, muchísimas gracias por el tiempo y pues por compartir con nosotros y nosotras lo que viene aconteciendo, lo que viene sucediendo en territorio ecuatoriano. Por favor, si puedes recordarnos dónde la gente puede acceder a la información que se viene compartiendo desde distintos medios alternativos comunitarios que vienen difundiendo la noticia, pero más allá de toda la violencia que vienen enfrentando, también vienen pues compartiendo con nosotros y nosotras estos procesos reflexivos, ¿no?, que puedan articular la lucha en distintos territorios. Bueno, sí, claro, eso es muy importante. Obviamente nosotros somos bases de la Confeñía y la CONAIE, así que las organizaciones, las plataformas de nuestras organizaciones están siempre informando, y tenemos una articulación más territorial a través de una alianza de medios comunitarios, donde estamos desde Lanceros Digitales, Capari Comunicaciones, La Raíz, Revista Crisis, y Luco Comunicaciones, entre otras, también amplificando y sobre todo dando a conocer las realidades más territoriales, que han sido prácticamente la parte más fuerte de la lucha en estos momentos, ¿no? Así que sobre todo desde ahí se está visibilizando, bueno, y está disponible en todas las plataformas sociales y también en nuestras radios y medios comunitarios. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.